Bienvenidos a Unamos Ideas, a este espacio de la pluralidad, a este espacio de las ideas, a este espacio del pensamiento, a este espacio de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy de nuestro Tribunal Agrario. Estamos en esta serie de programas que estamos teniendo sobre los problemas, principios y proceso agrario, como hemos comentado. La tierra en nuestro país, el campo, es lo que nos va a dar seguridad, lo que nos va a dar autosuficiencia, lo que nos va a dar paz. Acuérdense que un país que no tiene campo es un país que no existe. Y recordar que todas las revoluciones reales vienen del campo. Así es. Como mencionamos en un programa anterior, lo repito, la gente del campo son gente muy valiosa, son gente que trabajan todo el día, son gente que no tiene Twitter, son gente que no está en las redes sociales, pero que son las que hacen un cambio en un país, que no tienen necesidad de estar en esas partes porque, bueno, son nuestra base. Así es. Y ahí están. Y hoy tenemos, que me da mucho gusto, a una exalumna de nuestra facultad, Así es. hecha en CEU, Exactamente. la magistrada María Antonieta Villegas, que está en Puebla, aquí cerquita. Muy cerca, sí. Y bueno, pues bienvenida, magistrada. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme aquí a este programa en el que vamos a hablar de temas agrarios que son importantes porque necesitamos que la gente conozca qué es lo que se hace en los tribunales agrarios. Entonces, ¿sabes? Y son la última palabra que hay en el campo, ustedes, ¿no? Así es. Antes de la Suprema Corte. Nosotros dictamos sentencias definitivas, pero sí es la última instancia que pudieran tener los campesinos. Para resolver sus problemas, sí. Tú estás en Puebla. ¿Cuánto tiempo ibas en Puebla, maestra? En Puebla tengo 5 años ya. En Puebla, sí. Y ahí platícanos cómo está la situación del campo. Bueno, pues es una situación delicada, realmente sí tenemos bastantes asuntos. Son 2 tribunales los que atienden el estado de Puebla, que tienen su residencia en la capital del estado, pero aparte hay algunos municipios que son atendidos por el Tribunal de Tlaxcala y el Tribunal de Cuautla, y los atienden estos tribunales porque están más cercanos a ellos que la gente se traslade hasta la capital del estado. Nosotros en el Tribunal 47, que es el que presido, tenemos aproximadamente unos 850 asuntos en trámite. 850 en trámite. Y que tienen, se refieren a las diferentes acciones en materia agraria. No podríamos precisar un porcentaje mayor en alguna de ellas, pero sí que todas las acciones agrarias se están ventilando allá en el tribunal. El tribunal. Sí. Ok. Nuestro tema hoy es conciliación. Así es. La conciliación, bueno, todos lo ubicamos que es un medio alternativo de justicia, ¿no? Así es. Efectivamente, es un medio alternativo de justicia y que la propia ley agraria nos establece para resolver los conflictos que se presentan a nuestro conocimiento. De hecho, nosotros estamos obligados a exhortar a la conciliación, nos dice la ley, a exhortar a las partes a la conciliación y que ésta se pueda dar hasta antes de que el tribunal dicte sentencia. Tienen esta oportunidad los justiciables. Normalmente la exhortación se hace una vez que se ha fijado la litis, toda vez que el convenio al que lleguen las partes tendrá que resolver la litis. Y en esas condiciones el tribunal lo eleva a la categoría de sentencia ejecutoria. Obviamente, bueno, ustedes revisan el convenio, ¿no? Porque luego sí, por supuesto. Puede llegar a haber abusos de que alguien siente que le están haciendo un favor o algo y... Por supuesto. Evidentemente, cuando la ley establece que puedan resolverse los asuntos a través de la conciliación, también dice que una vez suscrito el convenio por las partes, este deberá ser calificado por el tribunal. El que una vez aprobado será tendrá la categoría de sentencia ejecutoria. ¿Qué hacemos nosotros? Las partes suscriben el convenio
y procedemos a calificarlo. Tendremos que calificar desde quiénes están interviniendo en él, si efectivamente son los mismos que intervienen en el juicio, es decir, es el actor, es el demandado, si el objeto del convenio efectivamente se trata del objeto de la litis, porque sí ha habido ocasiones en que, bueno, lo que mencionas, ¿no?, pretenden convenir respecto de aspectos que no han sido sometidos a la jurisdicción del tribunal. Entonces no pueden estos aspectos intervenir, o intervienen personas que no forman parte de la relación procesal, o deja de intervenir alguien que ya formaba parte de la relación procesal y a la hora que escriben el convenio lo dejan fuera. Entonces ya esos aspectos son los que nosotros vamos a revisar. Vamos a ver que lo que están conviniendo también se encuentre dentro del marco legal agrario, dentro del marco legal constitucional, para entonces sí decir que el convenio ha sido aprobado y que se eleva a la categoría de sentencia ejecutoria. ¿Por qué? Porque al ser sentencia ejecutoria, bueno, pues ya queda firme. Sí. Ya no hay ningún recurso en contra de ella. Es cosa juzgada. Es cosa juzgada, efectivamente. También ustedes pueden ver que el convenio sea coherente. Sí, claro. Que no quieran transar a los ejidatarios, que no quieran transar de una parte a la otra. Así es. Tiene que ser congruente, y precisamente la conciliación de eso se trata, de que cada una de las partes ceda en su pretensión o en su defensa, en el caso del demandado, para que puedan llegar a un acuerdo. No se trata de que uno abuse del otro. Sí, no, más que en materia agraria siempre ha existido la costumbre antigua y la idea de que pues, los campesinos son gente con pocos recursos, que muchos no saben leer y escribir, Así es. no saben leer y escribir mal. Entonces, bueno, pues... Sí, claro, y pueden ser víctimas de personas, o llámense abogados, que no se conduzcan con la ética necesaria al momento de asesorarlos y les hagan concebir situaciones que jurídicamente son imposibles. En ese sentido es la intervención del tribunal. El magistrado, al presidir la audiencia y exhortar a las partes a la conciliación, precisamente está él de manera directa pulsando quiénes son los que van a convenir, respecto de qué van a convenir, y eso permite que esta conciliación sea justa, que no exista un abuso de parte de uno de los litigantes o del otro. ¿Todos los asuntos en materia agraria pueden ir a la conciliación? Todos pueden ir a la conciliación, sí. Sí, o sea, es una obligación del tribunal exhortar a la conciliación, todos. Ya lo que sí no es general es que el convenio sea aprobado, okay, porque precisamente se tendrá que ver el ámbito jurídico para saber si se aprueba o no ese convenio, ¿no? El que se trate, vaya, es muy variable el tema, ¿no? Los temas sobre los cuales pueden las partes transigir. Sí, los platicamos. Obviamente hace que esto sea más rápido. Por supuesto, si las partes concilian, el asunto se resuelve de manera más rápida, porque nos ahorramos muchas etapas del procedimiento. Nos ahorramos tiempo, en el sentido de que muchas veces, otra de las cosas, la ley señala que las partes deben de estar asesoradas. Si una de ellas acude sin la asesoría, bueno, tendríamos nosotros que diferir la audiencia para que en próxima ocasión, en otra fecha que se señale, comparezcan ambas con abogado. Y esto a veces lo que hace es que las partes lo utilicen, como decirlo, a manera de retrasar el procedimiento. Sí. Se lo van retrasando, a veces el abogado está ahí, le dice, entra y di que no estoy. Y entonces tenemos que señalar otra fecha de audiencia. Con la carga de trabajo que tenemos, no siempre resulta posible establecerle una fecha próxima. ¿No se le puede hablar al representante de la Procuraduría? Claro que sí. Eso es lo que hacemos, llamamos al representante de la Procuraduría, que ya en los tribunales existe un representante ahí, pero él lo que solicita es término para imponerse a los autos, porque evidentemente no puede llegar a dar una asesoría o una defensa si no conoce el asunto. Entonces necesita hablar con las personas, necesita ver qué documentos tienen, cuáles ya aportaron, cuáles no, cómo está la situación, para entonces sí dar contestación a la demanda. Generalmente es el demandado el que acude sin asesoría. Entonces, bueno, pues... Así que una estrategia van a ver de cómo... Una estrategia, así es, y entonces esto va retrasando. Una vez que ya se fija la litis,
entonces sí el tribunal inmediatamente después exhorta a la conciliación. Exhorta haciéndoles ver precisamente que será más rápido y que es mejor que ellos mismos dicten su sentencia, porque finalmente así es, y la propuesta que ellos hacen es posible elevarla a la categoría de sentencia, quienes dictan la sentencia son ellos. Y esto evita impugnación, evita que sea más largo el procedimiento. Evita el amparo. Evita el amparo, por supuesto. Que últimamente, bueno, en materia diferente, las partes que se sujetan a un arbitraje, ahora no les gustan los arbitrajes y están presentando juicios de amparo, pero bueno, así es. Pero aquí no, aquí en este caso es cosa juzgada. Que no estamos exentos de que presenten amparo, sí, pero ya también será un procedimiento más rápido porque pues es cosa juzgada, ¿no? Sí. No, digo, obviamente siempre se puede advertir de algún magistrado que algún día tiene un mal día, como los toreros, o sí. que algo pasó. Bueno, pues habrá algún día que somos personas, somos a regarla, ahora sí como se dice. Y bueno, pues es evidente que el convenio está mal, bueno, pues sí se podrá alegar, ¿no? Pero el chiste es que no se acostumbre, que no sea... Así es. De hecho, a veces se necesita el desahogo de algunas pruebas. Por decir, no sé, a lo mejor la identificación de la parcela, entonces tendríamos que desahogar una pericial, pero también es más rápido porque las partes se ponen de acuerdo en un solo perito y deciden someterse a ese peritaje. Entonces, bueno, pues nada más con el dictamen de uno solo vamos a tener por cerrada la prueba pericial, y esa nos va a dar luz respecto de lo que del objeto del convenio. Si efectivamente tiene las medidas, colindancias que ellos están señalando en el texto del documento. ¿Cuáles son los más típicos que te han tocado, los casos más comunes? Más comunes. Bueno, tratándose de los convenios que no aprobamos, por ejemplo, en el caso de los juicios sucesorios entre hermanos, la ley establece que establece un orden de preferencia cuando no haya lista de sucesión. Este orden de preferencia señala en primer lugar a la esposa, en caso de que no hubiese esposa, a la concubina, y en un tercer punto a los hijos del ejidatario. Y dice, cuando sean dos o más personas en el mismo grado de preferencia, tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos para designar quién se queda con la parcela o con los bienes. Y entonces aquí surgen una serie de conflictos porque muchas veces cada uno de los hijos, ya el papá o el ejidatario o la ejidataria en vida les dieron un pedazo de parcela, están ahí, la trabajan o incluso a veces ahí viven, y como de pronto solo uno de los hermanos va a quedar con los derechos, con el certificado. Y entonces convienen en que cada quien se queda con su parte, que tiene en posesión. Es en el mejor de los casos. Sí, claro, estamos hablando de la conciliación, entonces bueno, llegan y dicen, venimos a conciliar y cada uno de nosotros nos vamos a quedar con una parte. Muy bien, pero eso no lo puedo aprobar. No lo puedo aprobar porque la ley establece que solo uno de ustedes sea el titular. Y no puedo yo aprobar que por convenio dividamos la parcela, porque entonces ahora, con motivo del convenio, voy a tener que ordenar que se expidan certificados por un pedacito de parcela a cada uno de ustedes. Esto propicia el minifundio, propicia la improductividad, y al final ninguno de ellos obtiene un beneficio, ¿no? Porque la razón del campo es que produzca alimentos. Sí, si mide 40 metros cuadrados. Si mide 40 metros, ni siquiera para la autosuficiencia de una familia. O sea, no sirve, ¿no? No sirve ni para hacer unos tamales el día del cumpleaños. Sería como el sabio Salomón, ¿no? Así es. Que le sirve el niño partido a la mitad, ¿no? Así es. Entonces, ese tipo de convenios, por ejemplo, no se aprueban, y eso es frecuente que... Ni aunque se advierta que, porque hay parcelas, hay ejidos que son inmensos, ni aunque se vea que da para dos, no se puede hacer esto. Pues no, porque pues los ejidos inmensos generalmente son de tierras no cultivables. Entonces, de todas maneras, si son, por ejemplo, tierras de agostadero, pues servirán para alimentar a los animales, pero también ahí vamos a tener que ver para cuántos animales nos va a alcanzar esa tierra, ¿no? Magistrada, vamos ya a nuestro primer corte y regresamos
a la segunda parte. De regreso, aunamos ideas a este espacio de la pluralidad. Estamos hablando del derecho agrario, estamos hablando de la conciliación en materia agraria, y nos has platicado de un caso práctico, que es lo que le interesa a la gente, ¿no? Sí. Lo que viven. Comentabas que es muy clara la ley agraria, que se muere el dueño del ejido, le toca a la esposa, si no está casado, a la concubina, Así es. si no a los hijos, pero es a un solo hijo. A uno solo, así es. Oye, ¿no te ha tocado en algún caso, en este país tan bonito que tenemos, que lleguen dos esposas? Sí, por supuesto. Sí, digo, esto me va a decir en la tele, eso es ilegal. Es ilegal, pero se da. O sea, hay personas que tienen una esposa en cada estado y efectivamente. Sí, como no. nunca se enteran las esposas de que comparten a veces que sí, pero bueno, sí es bronca. A veces que sí y otras veces que no. Sí, así es, sí es común esto. Que existan dos mujeres, que existan con acta de matrimonio. Si se da el caso, en alguna ocasión fue la primera esposa a pedir los derechos y ya después de resolver se va al amparo la segunda esposa. Pues sí, pero que ni siquiera es segunda esposa, o sea, La esposa. La que se decía esposa y que se había casado después que con la primera, sin que de la primera se hubiese divorciado. Entonces, lo que hubo que hacer es que el juzgado civil dirimiera respecto de la validez de esos matrimonios, cuál de los matrimonios era válido, y una vez que el juzgado civil lo determinó, entonces nosotros ya procedimos a otorgar esa herencia en favor de quien resultó ser la esposa legítima. ¿Y qué determinó el juzgado civil? ¿No te acuerdas? Sí, cómo no, la primera esposa. Sí, La primera. sí, en teoría, en el principio de nulidades, Así es. se supone que es nulo cualquier acto posterior. Así es, el segundo. Pero también hay la teoría de que si la esposa se casó de buena fe, la segunda esposa, pues, digo, no... Sí, ahí ya se da. Se casó de buena fe, si no... Otro tipo de circunstancias, de hecho, cada una era de un poblado distinto. Sí, o sea, no. Y sí sabían la una de la otra. No, entonces sí está. Sí se conocían. Es otro boleto. Sí. Regresando al tema de esto, sí puede haber un testamento y se quitan todo ese tipo de problemas. ¿O claro. por ley es esto? No. Claro que sí, eso ya de hecho entra en la materia de las sucesiones. La ley establece que el ejidatario puede designar a quien deba sucederle en sus derechos agrarios. Y entonces lo que hace es llama una lista de sucesión que deposita ante el Registro Agrario Nacional. Y el Registro Agrario Nacional, en el momento en que él fallece, quien esté legitimado para que se aperture ese sobre, que es el heredero, o quien tenga derechos hereditarios, será quien tome conocimiento de quién fue designado sucesor. Y también esto puede hacerse ante un fedatario público. Un notario. Un notario, exactamente. Que defiende el testamento. Así es. Pero con las reglas agrarias. ¿O a una sola persona? A una sola persona. Sí, de hecho, puede ser el primer sucesor, segundo, tercero. Y sí, por lo que comentabas, ¿no? No sirve de nada un minifundio, no sirve de... Sí, no, definitivamente tiene que ser a una sola persona. Y el juicio, por ejemplo, puede versar también sobre la nulidad de esa lista de sucesión. Y entonces el convenio venir respecto de la nulidad de la lista de sucesión, ¿no? O sea, viene uno de los hijos, por ejemplo, y dice, vengo a pedir la nulidad de la sucesión porque mi papá no pudo haber suscrito esa sucesión porque para entonces él se encontraba enfermo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la acción agraria será la nulidad de esa lista de sucesión. Y al momento de la exhortación puede decirlo el demandado, vamos a ponernos de acuerdo o quédate tú con la parcela, no hay problema, y ahí queda. Me desisto, por ejemplo. Sí. Desisto de la acción y entonces ya se suscribe el convenio en el sentido de que quien se va a asignar a designar como sucesor preferente o como heredero va a ser a quien ellos se pusieron de acuerdo. Cuando hay 7 hijos, 6 hijos, la única manera es que se pongan de acuerdo. Sí, que se pongan de acuerdo. Solamente la ley establece, si ya te pusiste de acuerdo, si no te pusiste de acuerdo, entonces se va a subastar la parcela
y una vez obtenido el producto de la misma, se va a repartir ahora sí entre los herederos. Y ya no rompe con el principio de propiedad grande. Así es, porque se queda la parcela, se queda unida. En este convenio se puede estipular que todo va a ser, son 6 hermanos, que todos para uno de los hijos, y que él les dé una contraprestación a los otros 5. Claro que eso se puede hacer, que se establezca una contraprestación. Si queda uno como titular y la contraprestación se la otorgan los que no son titulares. Una contraprestación en efectivo, en especie. En dinero, en especie, como ellos consideren. Sí. Lo único que no puede formar parte del convenio, por ejemplo, es que él los designe como sucesores. Sí, ¿por qué no? No, porque eso no puede formar parte de un convenio. Sí, no, y si algún abogado se debe haber ocurrido alguna vez, pues pon los sucesores y ya. Sí, convengan en que te va a dejar el sucesor, no, eso no puede ser. Eso no jala. No, eso no se aprobaría, vaya. Ya que tenga una vez su título, podrá ponerlos como sucesores, hacer su testamento, contra notario, pides otro boleto. Eso ya será otra cosa. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pues no forma parte en sí del convenio, vaya. Y otro momento que tenemos en la conciliación en materia agraria es cuando ya se dictó sentencia. Okay. Hubo la exhortación, no se pusieron de acuerdo, el tribunal se ve compelido a dictar la sentencia y ya que la ha dictado y la va a ejecutar, entonces puede haber una conciliación. Pero ahí la aveniencia nada más era respecto de la forma en que se va a ejecutar. Y ahí surge mucho el cumplimiento sustituto, en donde a través de una contraprestación puedo dar cumplimiento por alguna causa, porque no puede llevarse a cabo la ejecución material, porque hay personas que están en la posesión, porque hay cosecha que levantar, porque en el caso, por ejemplo, de la caña de azúcar, tiene un cultivo de 5 años y apenas va al primer corte. Entonces, hay diversas razones. Entonces, a través de una contraprestación se puede dar un cumplimiento sustituto. Sí, pero sin variar el sentido de la sentencia. Sí. Porque si no, pues ¿para qué está la sentencia? Sí, ¿no? De hecho, eso ha ocurrido. Y una de las partes yo ya gané, pues ahora sí que para qué quiero. Así es. Eso ha ocurrido que quien demanda, por ejemplo, pierde, y a la hora de conciliar en sentencia, lo que quiere convenir es que se haga conforme él demandó. No, bueno, eso no. Ya la sentencia ya determinó cómo se. Sí, el sentido de la sentencia, en el fondo, es. ya está. Tú estás condenado, el otro está absuelto y tú tienes que pagarle a él. Lo que haya que pagar, así es. ¿Qué otro asunto ha tocado así muy interesante? En términos de conciliación, por ejemplo, en el caso de una reversión, en donde quien tiene la legitimación para demandarlo es el FIFONAFE. A ver, vamos por partes. Primero ¿Qué es la reversión? ¿Qué es la reversión? Cuando hay una expropiación de tierras, la ley establece que debe haber un término para que, si no se cumple con la causa de utilidad pública, pueda el FIFONAFE es el Fondo de Fomento Ejidal, pueda reclamar que esas tierras se devuelvan. Y se devuelven al FIFONAFE, no propiamente al ejido, porque al ejido ya se le pagó la indemnización correspondiente. Vaya, hay varios presupuestos de la reversión, pero para abreviar, este sería lo más claro. Y al pedir esta reversión, el tribunal tendrá que determinar si es procedente o no la reversión. En el caso que te quiero comentar, resultó improcedente la reversión y que el FIFONAFE tendría que devolver al gobierno estatal y municipal una determinada cantidad de dinero. El acuerdo al que se llegó, y tendrían que desocupar la superficie, porque había otros terceros que estaban en esa ocupación de superficie. Entonces está un poco complejo el asunto. No, pero real. Pero sí, es un asunto real. Y entonces se pactó que se iba a pagar una contraprestación. Ya eso fue en la sentencia, en la ejecución de la sentencia. El FIFONAFE acepta que tiene que
que pagar una determinada cantidad y el que está en posesión llega a un arreglo con el gobierno del estado a efecto de que lo deje en la posesión a través de otra contraprestación. Entonces finalmente se le da cumplimiento a la sentencia porque se devuelven los montos que se habían establecido y el que está en posesión no la pierde porque entonces ya realiza un pacto con quien tiene la titularidad de esa superficie. Entonces fue un asunto complejo, pero que muchas partes, ¿no? Sí, muchas partes, fue un convenio difícil que prácticamente hubo que estarlo revisando con las partes, paso a paso. O sea, ellos lo exhibían y nosotros lo analizábamos y les decíamos, bueno, aquí esto no, esto sí, esto no por esto no por esto, a través de acuerdos. Entonces ellos ya lo modificaban, daban cumplimiento y otra vez lo revisábamos y así hasta que quedó perfeccionado y se dio cumplimiento. Fue muy complicado este asunto de conciliación. Sí, porque primero fue una expropiación, luego se les regresó. Así es. Luego siempre no era lo que se les tenía que regresar. Ajá. Y luego aparte ya había Ya había pagos hechos, por quién no tendría que haberlos dado, en fin, era un asunto complicado. Sí, la magistrada está explicando las expropiaciones, antiguamente y actualmente, tienen que tener a fuerzas una cosa que se llama utilidad pública. Así es. Y darse cumplimiento a esa causa de utilidad pública. Utilidad pública, pues, que es lo más claro, lo típico, bueno, pues un periférico, necesitamos que una servidumbre de paso. Así es, o para instalar una bodega de insumos, o una escuela. Un orfanatorio. Un orfanatorio. Sí, es importante, ¿no? Aquí tiene que, por aquí, en la México, Querétaro, desde aquí a acá, la gente no puede hacer 15 horas a Querétaro. Así es. Tiene que ser 3 horas, entonces vamos a expropiar porque está en medio. Efectivamente. Pero lo que dice la magistrada es que de repente pasan 4 años y lo expropiado ahí sigue sin nada. Sí, sin nada, no se le da cumplimiento a la causa de utilidad pública. Entonces no se construye el periférico, no se construye la carretera, entonces la gente dice, bueno, pues, me para acá. Ahorita ya existe, por jurisprudencia de la Corte y por Magisterio de Ley, ya existe, ya existe una etapa que se llama la previa audiencia, que ya está dando, no sé si en materia agraria ya esté dando la previa audiencia en expropiación. Bueno, lo que pasa es que nosotros no vemos las expropiaciones directamente. No, nosotros no vemos las expropiaciones, nosotros vemos la impugnación a esa expropiación. Pero las impugnaciones que se han metido en la Corte en materia agraria, en materia en general, es esta previa audiencia que supone que tienen que, antes de expropiarte, te tienen que explicar por qué te van a expropiar. La ocupación previa, ¿sí? El contrato de ocupación previa. Y tienen que decirte por qué y tienen que dar derecho a que tú digas, oye, pues la carretera quieres hacer, pero aquí va a ser 3 horas, pero por acá va a ser 2. Eso por una parte, y por la otra, ¿qué afectación voy a hacer al ejido? No va a ser que la carretera pase exactamente por las tierras de riego. No. Y entonces les amuela toda la infraestructura que ya tienen ahí establecida, ¿no? Sí, es complicado porque hay que ver varias situaciones al momento de hacer una expropiación. Entonces, sí. ¿Hay ejidos donde hay varios dueños ejidatarios? Es una pregunta así. A ver, ¿cómo dueños ejidatarios? O sea, que son varios ejidatarios que son dueños de un ejido, ¿o es un solo dueño siempre? Bueno, el ejido es el grupo, es la asamblea, sí, que se compone de todos los ejidatarios. Ellos originalmente, al momento en que son dotados, se convierten en los titulares de la tierra. Con la reforma de 92, lo que se permite es que la asamblea de ejidatarios decida el destino de sus tierras, pudiendo hacerlas en parte parceladas, terrenos de uso común y terrenos destinados al asentamiento humano. Parcelarias son las parceladas son las parcelas. Agricultura, ganado. Sí, que está delimitada la parcela. Las tierras de uso común son los terrenos que la ley establece para el desarrollo de la comunidad, y que es donde normalmente van a recoger leña, donde llevan a los animales a pastar, donde probablemente están los ríos,
en fin, ese es el uso común. Y bueno, y en algunas ocasiones hay ejidos que tienen ahí minas de arena, de grava, en fin, en lo que es la zona de uso común. Escuelita. Bueno, esas son las parcelas de uso específico, que es la parcela escolar, que es la parcela de la juventud, la parcela para las mujeres, en fin, esas son otras. Y aparte la zona de asentamiento humano, la zona urbana. Al momento en que entró el programa de certificación de derechos agrarios, se hace esta delimitación, se establecen estos destinos de la tierra y entonces se entrega un certificado de derechos parcelarios a cada ejidatario. Pueden tener 1, 2, 3 parcelas, según dependerá de lo que tú mencionabas hace rato, de la extensión del ejido. Es el certificado parcelario y certificado de porcentaje de tierras de uso común. Entonces, del 100% de uso común, dependiendo del número de ejidatarios, se le entregará un porcentaje de esas tierras, más el solar urbano. Y para el solar urbano lo que se expide es un título de propiedad, y entonces en el momento en que se expide el título de propiedad, sale del derecho agrario para incorporarse cualquier controversia al respecto al derecho común. Pero los certificados parcelarios y el uso común sí siguen siendo materia agraria. Es ahí cuando un ejidatario adquiere el dominio pleno después del programa de certificación que se convierte en propietario, que me parece que es hacia donde iba tu pregunta. Sí. Una vez que adquiere el dominio pleno, en ese momento ya es propietario de la tierra y ya puede hacer uso de ella como cualquier... Para llegar a ser propietario necesita obviamente el certificado y necesita que la asamblea ejidal adquiere el dominio pleno, así se denomina, adquirir el dominio pleno para entonces, si ya solicitarse le expida título de propiedad ya no certificado. Bueno, y cuando no se lo dan, cuando la asamblea dice no te vamos a dar esto... Tendrá su certificado de derechos agrarios que también puede ceder esos derechos, sí. Perdón, certificado de derechos parcelarios, derechos que también pueden ser materia de cesión, con las reglas que establece el artículo 80 respecto de la cesión. Pleitos entre personas del mismo ejido. Ah, sí, claro, sí, eso es lo que hay más, precisamente por compraventas, es decir, cesiones de derechos, por límites de las parcelas, en contra de la asamblea, porque a la hora de que se lleva a cabo la asamblea, la parcela que le otorgan al ejidatario es menor que la superficie que tiene en conflicto, o es mayor, o es otra, o le cambiaron el nombre, en fin, o sea, ese tipo de conflictos es la cotidianidad del tribunal. Y eso también se pueden llegar a una amigable composición, a una... Sí, depende, porque ahí también es otro de los casos en los que los abogados han utilizado la conciliación para hacer trampa, porque para impugnar esta asamblea del procede, la ley establece que son 90 días para que sea impugnada. Transcurridos esos 90 días, precluye el derecho del ejidatario para hacerlo. Entonces dicen, venimos a demandar la nulidad de la asamblea, porque esta parcela no era para el ejidatario A, sino para el ejidatario B. Y lo que se trata de simular es una compraventa muchas veces. Entonces viene el ejidatario A y dice, yo me allano. Sí es cierto, es del ejidatario A. Y viene el comisario ejidal y dice, yo también me allano, sí nos equivocamos. Sí, nomás que la asamblea fue hace 10 años. O sea, en 10 años no se dio cuenta nadie que se habían equivocado. Sí, ¿no? O sea, y más que ambos, tanto A como B, participaron de la asamblea. Entonces, no, pues es que ya conciliamos. Queremos que el convenio se eleve a la categoría de sentencia y con motivo del mismo se expide el certificado al ejidatario B y se modifica el plano. Muchas veces piden hasta modificación del plano interno del ejido, y etcétera. No, así no funciona. Ahí no se puede aprobar ese convenio precisamente porque no queda demostrado, más bien, porque precluyó el derecho del ejidatario para hacerlo valer en tiempo. Porque no es creíble que en 10 años no se hubiese dado cuenta. Y porque se advierte, pues, que hay otra situación de fondo que no corresponde a lo que ellos están conviniendo.
Vamos a ir magistrando tu segundo corte y regresamos a seguir hablando de la conciliación. De regreso a Unamos Ideas, a este espacio de la pluralidad. Seguimos hablando de lo que viene siendo la conciliación en materia agraria. Y comentábamos pues el problema, ¿no? Que es otro esquema, otras leyes, otro principio, porque las personas son diferentes. Las personas son diferentes, su actividad es diferente y lo que realizan, su cultura, todo es diferente. No es igual que un asunto mercantil, ¿no? Así es, que un asunto civil. Que un asunto civil. Y me platicabas que también existe por ahí la figura del arbitraje, pero que no se usa mucho. Bueno, el arbitraje que lleve a cabo la Procuraduría Agraria. Sin embargo, yo no he tenido conocimiento o no han sometido a mi jurisdicción ningún arbitraje de la Procuraduría Agraria. Es una de las acciones que yo no he conocido. ¿Y en años de práctica? Y en años, sí, 15 años de práctica en diferentes estados de la República. No. Sí, una cosa que mira, nunca lo he visto, bueno, pues llevas 2 meses en la chamba. Sí, sí. No, pero en 15 años me dices que en Oaxaca, en Querétaro. Sí, mi primera inscripción fue Querétaro, después fue Puebla, después fue Oaxaca, fue Tlaxcala y Puebla, después fue Oaxaca y ahora otra vez Puebla. Oaxaca también debe ser difícil porque hay mucha agua en Oaxaca, ¿no? Hay mucha agua, hay muchas comunidades indígenas, hay muchos municipios, los municipios son muy pequeños, hay muchas lenguas. Entonces hay el popoloca abajo, el popoloca alto, el popoloca intermedio, y entre ellos no se entienden. Y encontrar un intérprete para esas lenguas cuesta difícil, sí. No, pero sobre todo donde hay agua hay conflicto. Sí. Donde está todo seco, pues a nadie le interesa. Nadie le interesa tierra seca, ¿no? Pero donde hay agua. Me platicabas de asuntos pues un poquito tristes cuando no se llega a la conciliación, ¿no? Platicabas. Por ejemplo, en el caso de las sucesiones entre hermanos, es en lo que más he visto, que deciden no conciliar, no obstante la exhortación que les hace el tribunal, deciden no conciliar. Y la ley establece que cuando no concilian, cuando no deciden entre ellos quién se va a quedar con los derechos, será esta masa hereditaria será subastada. Y como la ley agraria no nos establece un procedimiento para la subasta, tenemos que aplicar de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo procedimiento de remate es muy complicado, precisamente por tratarse de las personas a las que nos dirigimos. El primer obstáculo que yo veo es que el Código Federal nos establece que en cada almoneda bajará 10%. En cada almoneda en la que no se haga el remate, se bajará el 10% el valor de los bienes. Y muchas veces se deja que este valor baje demasiado, a veces hasta más del 50%, al grado de que cuando finalmente se remata, y que no queda con él ni siquiera ninguno de los hermanos, sino una persona ajena, y a cada uno de los herederos les toca un peso, sí. Una bolsa de cacahuates, una gallina, o sea, nada. Y esto causa una gran decepción en ellos como seres humanos, se quedan sin la tierra de sus ancestros, pero además con un peso en la bolsa. Y yo he visto casos en los que ya a la hora de ir a cobrar su parte correspondiente, ya no llega el hijo del ejidatario, sino llegan sus sucesores, porque murió. Del coraje. Yo a veces pienso que mueren del coraje. Lo pienso, no tengo una constatación de ello, pero... Bueno, de un infarto. Después después de haberlos visto en la audiencia, personas aparentemente sanas, y de pronto a los 2 meses ya no van, ¿no? Se murió mi papá. Bueno, pues ya ni preguntar, es entregar y que acrediten ser los sucesores y se acabó. No, sí, eso es muy triste, por eso es que hacemos mucho énfasis en que concilien, les comentamos este tipo de situaciones, pero hay algunos que ya traen pleitos de muchos años y dicen no, que se venda, pero mi hermano no se queda con la tierra. Sí, hay casos de orgullo que decía
Sí, un cuate muy tristemente, pero en casos muy reales, decía que el orgullo es el defecto de los tontos, o más bien la virtud de los tontos, y la dignidad es la virtud de los pobres. O sea, Así es. decía que no se quede con nada. Bueno, ¿y de qué te sirve con quedar? Tampoco te vas a quedar tú con nada. O sea, Así es. vas a tener hijos, te tienes que alimentar, y tú estás, puede crearse en el convenio, en el caso de que el hijo, me decías que nada más se puede quedar una sola persona con la propiedad, que cree una sociedad civil, con una sociedad anónima con el resto de los hermanos para el cultivo de esa parcela o algo. Pues lo podría hacer, aunque este tipo de cosas realmente no se dan. Lo que sí suele ocurrir es que el que queda como titular, por decir, si la masa hereditaria lo componen 3 parcelas y son 3 hermanos, uno de ellos queda como titular de las 3 y posteriormente le cede derechos a cada uno de los hermanos. Ya cuando él tiene los certificados, cede derechos a los otros hermanos. Pero eso no entra en el convenio. Pero eso no entra en el convenio, ¿no? Porque sería un acto futuro. Pero puede hacer, en materia civil, puede hacer un convenio, alguna cosa con los hermanos, algo. Sí, no, en materia agraria puede ceder. Cede, simplemente tiene que seguir las reglas del artículo 80, que son respetar el derecho del tanto. Ahora, con la esposa del hermano, con los hijos del hermano que va a ceder, ellos tienen que ser notificados, y si no ejercen su derecho, él puede cederle a los hermanos. ¿Cuánto puede llegar a medir una parcela? Bueno, eso es muy variable. Realmente depende de la cantidad de hectáreas que tenga el ejido. Lo único es que cada ejidatario no puede tener más del 5% del ejido. En el caso del norte del país podemos hablar de grandes extensiones de tierra, precisamente por la aridez. Sí. Y ahí partimos de un coeficiente de agostadero que es el que va a dar la pauta para el tamaño de la parcela. Y el coeficiente de agostadero es la cantidad de tierra que es necesaria para alimentar una cabeza de ganado. Entonces, dependiendo de este coeficiente, las hectáreas que sean, porque pueden tener, dependerá pues del número de hectáreas que tenga el ejido y de la calidad de la tierra, lo que se pueda tener, ¿no? Sí, hay que recordar que Chihuahua, por ejemplo, Coahuila, son estados áridos. Áridos, pero que se dedican a la cría de ganado, por ejemplo. Sí. O en donde está el Valle del Yaqui, en Sonora, en donde hay un distrito de riego, y que ahí las extensiones son menores, pero son tierras de riego. Sí, hay agua. Bueno, y ni hablar de Sinaloa, ¿no? Que Sinaloa... sí. Mira, me decía un amigo del club, me decía, le preguntaba yo, mi papá era de Sonora y siempre presumía Sonora, y él es de Sonora, ¿no? Le digo, ¿cuál es un estado más rico, Sonora o Sinaloa? Mira, te lo voy a decir rápido, Sinaloa tiene 9 ríos, Sonora tiene 2, o algo así me contestó, o 3 y 8. Ya quedó contestada tu pregunta, le dije, no, ya. Sí, de donde hay agua es... 8 ríos. Sí. 9, y ríos grandes, o sea, ríos con cauce, ríos... Efectivamente. Y toda la gente nos imaginamos que los ejidos, pensamos en campo, siempre, en vacas, en trigo, en árboles de manzana, pero también ha habido ejidos que están en la ciudad, que se han convertido en zonas urbanas, ¿no? Así es. El crecimiento de las ciudades se da efectivamente hacia las zonas urbanas. El crecimiento de las ciudades se da hacia las zonas ejidales. Y esto causa problema precisamente porque cambia, por un lado cambia la vocación de la tierra. La tierra deja de ser tierra agrícola para convertirse en cemento, en tierra urbana, en donde ya entra drenaje, entra pavimentación, entra alumbrado, entran todos los servicios que tienen que entrar. Y resulta que lo hicieron sobre parcelas, que compraron parcelas sin reunir los requisitos que marca el artículo 80, los fraccionadores, por ejemplo. Y entonces viene la esposa del ejidatario o uno de los hijos y dice, a mí no me dieron el derecho del tanto y por lo tanto pido la nulidad de ese contrato, por virtud del cual mi papá vendió la parcela. Vamos a suponer una parcela de 5 hectáreas, cada hectárea son 10,000 metros cuadrados. Sí, donde hay 3,000 casas.
Y ya el fraccionador puso casas, tiene hasta los servicios, hasta los permisos municipales, tiene hasta número oficial, ¿no? Gente viviendo, escuela, club, todo. Y resulta que es procedente la acción del ejidatario. ¿Qué es lo que, o del hijo del ejidatario, qué es lo que ellos finalmente pretenden? Pues una contraprestación económica, eso es lo que quieren. Esa tierra ya no va a volver a la vocación agrícola, jamás. Tampoco ellos van a tener el dinero para tirar las casas. Tampoco podemos traer a todos los habitantes de las casas, que eso es lo que se debe de hacer, traer a todos los habitantes, entonces 3,000 personas vengan porque están reclamando la superficie en que está su casa. Y que fueron compradores de buena fe. Y que fueron compradores de buena fe, y entonces ya vamos a meter al que adquirió esa casa en problema con el fraccionador, en problema civil, en tanto el fraccionador tiene problema con el hijo del ejidatario por la nulidad del contrato, pero efectivamente, así ocurre. ¿Y se da un cumplimiento sustituto? Sí, ahí lo que hacemos es, convengan, lleguen a un arreglo porque esto se puede complicar por los siglos de los siglos. Y tener las personas que ni la debían ni la temían, que fueron adquirientes de buena fe, problemado por siempre, porque además vienen a presentar la demanda cuando ya transcurrieron más de 10 años. Y cuando ya hasta hay dominio pleno sobre esa parcela. Entonces el último adquirente, por ejemplo, la adquiere ya con el dominio pleno. Y dice, bueno, pues esto ya está en el derecho común. Y resulta que no, que le vienen a reclamar actos anteriores y que dejan sin efecto los subsecuentes. Si la tierra, si el ejido es fértil, es ¿cómo se llama? De riego. De riego. Ajá, tierra de riego. Debe ser casi prohibido que lo puedan cambiar a zona urbana, ¿no? Sí, claro, eso bueno, vaya, eso esperamos, por lo menos, ¿no? Pero en esto no se puede tener el control. Si un ejidatario, por decir, desafortunadamente en nuestro campo, quienes lo tienen son personas mayores. Los jóvenes se están dedicando a otras actividades o dejan el país para ir al vecino a trabajar. Entonces un anciano de 80 años, si ve que su parcela está al lado de la ciudad, pues por mejor calidad que tenga de tierra, ya no la puede trabajar. Pues la vende y él pues vive lo que le queda de vida, ¿no? Y entonces se da gracias a la reforma en el 92. Antes no se podía, me quiero imaginar. Sí se hacía, pero no es precisamente gracias a la reforma, sino que anteriormente también existe eso. Yo lo recuerdo en mis épocas de niña que decían, no, eso no lo compres porque es ejidal. Yo decía, ¿qué tiene que ver que es ejidal? ¿No? ¿Por qué ese miedo a no lo compres porque es ejidal? Bueno, porque siempre era del núcleo, porque no se podían vender esas tierras. Pero ahora sí se pueden vender, sí puede haber esa cesión de derechos, pero tiene sus limitaciones, ¿sí? para hacer la venta. Y lo que ocurre es que muchas veces se creen muy listos y no cumplen con los requisitos que la ley establece. Y años después, pues viene la sorpresa de que es nulo el contrato, ¿no? Y que va a dejar sin efectos todos los actos subsecuentes. Y eso también es pan de cada día de los tribunales, sobre todo respecto de las zonas que son cercanas a las zonas urbanas. Hay ejidos muy famosos, me decían que Santa Fe era ejido, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Otro muy famoso es Valle de Banderas, ¿no? También, así es. Valle de Banderas, que es para auditorio Puerto Vallarta. Así es. En Acapulco, la parte de la zona Diamante también. Eran ejidos. Eran ejidos, sí. Sí, no, entonces, en cualquier parte del país vamos a encontrarlo, ¿no? En Cuernavaca, por ejemplo, era comunidad, toda una parte donde hay hoteles, hay seguro social, hay una serie de cosas ahí que era comunidad. ¿Ahí donde estaba Jacarandas o por dónde? No, por donde estaba el hotel, ay, se me fue el nombre. Es un hotel que está por Domingo 10. Ok. Por Domingo 10. Pues es el árabe, ¿no? El Villaveja. Ese es Villaveja, sí. Villaveja, sí. Entonces, vaya, las ciudades van a crecer
hacia las zonas ejidales, ¿no? Aparte Hacia las con- zonas comunales. Con una estatua de Zapata Sí. a 2000 metros. Sí. O sea, todo va a tener que ver el terreno ejidal y comunal. Sí, ahorita no tengo en la mente los porcentajes de territorio nacional que conforman tierras comunales y ejidales, pero es altísimo, es el mayor. No, y los auditores están preguntando, bueno, y los que están pegados al mar, pues qué chistes. No, pues pegados al mar hay granjas de camarones, hay granjas de ostiones, Así es. granjas de callo de hacha, o sea, no es también son tierra fértil de diferente manera, pero tierra, y dicen, bueno, pegado al mar, tienen agua salada. No, pues pegado al mar desembocan muchos ríos que traen agua dulce. Bueno, hay ejidos turísticos. Hay ejidos turísticos que se dedican al turismo, por ejemplo, ¿no? En Oaxaca me tocó conocer de un lugar hermoso que salía en algunos anuncios de alguna cerveza, son unas cascadas petrificadas. Y esa zona llegó a estar en conflicto entre el ejido y su anexo. O sea, el ejido y su anexo, así, era otro poblado que iniciaron juntos y después quedaron como el ejido y su anexo. Y estuvo en litigio y tuvo que intervenir el gobierno del estado para asumir el control de esa zona turística, porque entre ellos no se ponen de acuerdo en cómo repartir esos recursos. Entonces esto hace difícil que pueda darse un desarrollo en esos lugares. Magistrada, se nos acabó el tiempo. Bueno, Muchas gracias. ¿Recomiendas ampliamente la conciliación? por supuesto, es la mejor forma de resolverlo. Bienvenida, aquí es tu casa. Muchísimas gracias. Tu casa, primero que nada, porque es un lugar público, como para cualquier mexicano. Segundo, bueno, como miembro de un poder judicial, de un poder jurisdiccional. Y sobre todo, como exalumna de la facultad, bueno, más Pues todavía. muchísimas gracias, yo les agradezco la atención y espero pues haber aclarado algunas dudas. Ok, muchas gracias.